24, capítulo 24, verso 10 al verso 22. Vamos a leer la palabra. ¿Encontraron? Amén. Leemos entonces. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Verso 17. Pero pasado algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación, a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Amén. ¿Puede tomar su asiento, hermano? Gracias a Dios le doy por esta oportunidad. Amén. Es un privilegio compartir la palabra de Dios. Uno siempre está de ese lado sentado, reunión tras reunión, escuchando a los hermanos predicar y no se imagina que en cualquier momento puede estar de este lado predicando. Así que hay un poco de nervios, no le voy a decir que no. Y le quiero poner nervio a ustedes porque en cualquier momento les puede tocar a ustedes estar de este lado también predicando. Predicar el Evangelio es algo maravilloso y es una tarea seria, sea desde este púlpito o sea personalmente. Hoy yo estoy predicando acá, pero ustedes pueden predicar en algún momento, dar testimonio de su fe con algún amigo, algún pariente, algún compañero de trabajo, de escuela. Y siempre que hay que exponer la verdad del Evangelio es algo serio. Y vamos a ver que hablar de esta verdad requiere algo más que conocimiento o preparación, requiere una conciencia limpia. Y eso nos lleva directamente al pasaje que acabamos de leer. Porque en este capítulo encontramos a un hombre que está siendo juzgado. Y está siendo juzgado no por robar ni por causar disturbios, sino está siendo juzgado justamente por predicar el Evangelio, por predicar de Cristo, predicar un Evangelio que molestó a los religiosos. Y este hombre es Pablo. Pablo está frente al gobernador Félix, está solo, no tiene abogado, no tiene defensa humana al menos, pero él está parado firme ahí con la conciencia limpia. Y vamos a ver cómo su defensa no solo revela su integridad, también nos va a confrontar a nosotros en el día de hoy. También nos va a confrontar porque, hermanos, cada uno de nosotros, los que está en este lugar hoy, en este mensaje, vamos a comparecer ante un tribunal. Y no va a ser humano, va a ser divino. Y la pregunta es, ¿estamos viviendo con una conciencia limpia delante de Dios? Vamos al versículo 10, hermano. Si quiere puede dejar abierta la Biblia ahí, en este capítulo que vamos a ir tocando brevemente cada verso. El verso 10 dice que cuando el gobernador le hizo señal a Pablo para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que por muchos años has sido juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Ya vimos la semana pasada que el gobernador Félix no era un buen hombre, no era un hombre justo ni mucho menos. Era cruel, ambicioso y profundamente corrupto. Pero Pablo no le tiene miedo, no lo halaga con mentiras como sí lo hizo el abogado de sus acusadores, Tértulo. ¿Se acuerdan que hasta le dijo, oh excelentísimo Félix? Era un hipócrita, era hipocresía pura eso, porque ningún judío sincero iba a hablar así de un romano, y menos de un romano opresor como lo era Félix. No, Pablo no va a jugar ese juego.
Pablo tampoco necesita halagar porque él está preparado para dar defensa de su fe. No con adulación, sino con mansedumbre y con verdad. ¿Por qué? Porque su conciencia está limpia, ¿no? Y una conciencia limpia nos da verdadera libertad. No hablamos con miedo, sino con sinceridad. Podemos mirar a los ojos y hablar con firmeza, porque vivimos en integridad delante de Dios. Pero tenemos que decir que muchas veces no tenemos esa libertad, porque hay pecado en nosotros. Acarreamos pecado que no confesamos. Y yo digo que es como caminar con una piedra en el zapato. No una piedra chiquita que apenas se siente y que uno decide soportar, ¿no? Y llegar hasta casa y ahí solucionar el problema. No hablo de una piedra que duele, que lastima a cada paso, que no te deja seguir, que te obliga a frenar ahí donde estés, sacar el zapato sin importar el lugar, sin importar las miradas, para sacar solamente la piedra y tirarla lejos. Así es el pecado que no confesamos. No nos deja avanzar en la vida cristiana. Y estorba en el momento de nuestras oraciones, nos molesta, nos roba el gozo al momento de que tenemos que alabar al Señor, nos incomoda cuando nos acercamos a leer su palabra. En otras palabras, nos quita la libertad. Y lo que podemos ver en Pablo, que esto no le está sucediendo a él. No, Pablo está libre. Fíjese que se presenta ante el gobernador Félix, un hombre así, que era tremendo, y él con mucha libertad le dice: con buen ánimo haré mi defensa. En otras palabras dice: sí, con mucho gusto te voy a decir lo que pasó. Y no hay orgullo en la vida de Pablo, no es que haya altivez, hay una conciencia limpia, hay una vida sin doblez, una vida que no es condenada. Pablo físicamente puede estar preso, pero su alma está libre porque está cautiva a Cristo. Y en el verso 13, Pablo dice: ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Tus acusadores no fueron con pruebas, fueron con mentiras, con calumnias, acusaciones que nacieron del celo religioso, del orgullo que fue herido y del odio a la verdad. Y lo mismo hicieron con nuestro Señor Jesús. En Mateo 26:60 dice: y no hallaban causa alguna, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Hermanos, la religión vacía no tolera el verdadero evangelio. La gracia escandaliza, la cruz ofende. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos humilla a los hombres. La cruz nos dice en la cara: no te podés salvar por tus propios méritos, ni por tu propio esfuerzo. Y no pensemos que este mensaje solo le molestó a los religiosos del primer siglo. No, sigue pasando hoy. El problema es que el religioso muchas veces no confía en Cristo, sino confía en lo que hace para Dios. Puede ser bautista, pentecostal, reformado, presbiteriano, la etiqueta no importa. El fariseísmo no respeta denominaciones. Se disfraza de emoción o se puede disfrazar de doctrina, pero está infiltrado en corazones que todavía no fueron quebrantados. Y ese espíritu fariseo sigue vigente. Puede durar aún en contextos bíblicos y ordenados si falta quebrantamiento, humildad y dependencia del espíritu. Hermanos, a veces no es doctrina lo que falta en una iglesia, sino humildad. No es verdad lo que escasea en los púlpitos, sino corazones rendidos a ella. Y cuando se predica la gracia verdadera, eso incomoda, porque la gracia no solo salva, también expone, y la luz revela lo que estaba oculto. Y el Evangelio deja en evidencia a quienes tienen solo una apariencia de piedad. Por eso, si predicas fielmente, con fidelidad la palabra de Dios, muchas veces vas a encontrar oposición, y muchas veces no va a ser de afuera, va a venir de adentro. Y eso es lo que está viviendo Pablo. Él está siendo perseguido por su propio pueblo. ¿Y por qué? Porque Pablo era una persona íntegra, que no ocultaba nada. Él lo que predicaba también lo vivía. Y esto incomodaba mucho a los religiosos de su tiempo, al punto de perseguirlo. Y le pasó a Pablo, le pasó a Pedro, lo vemos a lo largo del libro de los Hechos, a Esteban, le pasó a nuestro Señor Jesús. Y es probable que te pase a vos y te pase a mí si intentamos vivir de esta manera. Pero el Señor Jesús dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora la pregunta es: ¿estás viviendo con una conciencia limpia? ¿Podrías enfrentar un tribunal injusto así como lo está haciendo Pablo? ¿O hay cosas ocultas que te mantendrían en silencio, que te dejarían callado, que te darían autoridad a la verdad? Pasemos al verso 14, hermanos, y veamos cómo Pablo da testimonio claro de su fe,
testificando de Cristo. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Pablo no está empezando una nueva religión ni creando una secta. Pablo no está renegando de su fe judía. Él muestra que el cristianismo no es una novedad, sino el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento. Jesús no es una idea nueva. Jesús es el cumplimiento del pacto eterno de Dios. Y este término, el camino, que está con mayúscula, no era un nombre casual. Era una forma de vida. Jesús, ¿se acuerda? Le había dicho a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y los primeros cristianos no eran conocidos por sus templos, ni por su música, ni por sus costumbres. No, eran conocidos por vivir según este camino. Hermanos, y era un camino diferente. Era un camino estrecho, sacrificial. Un camino que implicaba renuncia, que implicaba fe, obediencia. Y de acá podemos sacar una aplicación para nosotros. Que nos conozcan por seguir fielmente este camino. Y no por seguir nuestros propios deseos y simplemente poner el nombre de Dios encima. Pablo sigue añadiendo: creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Este era uno de los grandes pilares de la predicación apostólica. Y lo vemos también a lo largo del libro de los Hechos. Los apóstoles mostraban que Jesús era el cumplimiento de lo que Moisés y los profetas habían anunciado. Como dice 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él amén. En otras palabras, Pablo le está diciendo: yo no me aparté de la fe, fueron ustedes, está diciendo a sus acusadores. Ellos lo que lo acusan son los verdaderos apóstatas. Son ellos los que abandonaron las Escrituras, no Pablo. Son ellos los que decían adorar a Dios, pero terminaron crucificando al Mesías prometido. Y en el versículo 15 Pablo afirma: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de justos e injustos. Y esto es una afirmación poderosa, hermanos, porque esto implica muchas cosas. Si hay resurrección, entonces quiere decir que hay juicio. Y si hay juicio, quiere decir entonces que hay rendición de cuentas. Y si hay rendición de cuentas, entonces quiere decir que ninguna vida humana puede mantenerse neutral ante Dios. Hermanos, muchas veces la gente en el mundo vive como si Dios no existiera. Vive como si nunca hubiera un juicio. Pero la palabra de Dios dice, Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mientras preparaba esta parte del sermón, venía a mi mente una canción de rescate. No es palabra de Dios, es la letra de una canción, ¿no? Aclaremos. Pero ellos pensaban en el autor pensaba en este momento, en este último momento delante de Dios en el trono, y escribía esto. Déjenme que lo leo, no es muy largo. El parte dijo: muerte natural, un viaje al trono sin escalas tengo. Discurso preparado con habilidad. Las buenas obras sobran, solo tengo que elegir lo más elocuente. Llego y la luz es tan intensa. Miradas cómplices busco en la multitud y no encuentro a nadie. Siento que la luz es más intensa. Radiografía, infalible, al desnudo. Todo visible, todo está expuesto. Abrió el libro con solvencia, una hoja, otra hoja y no está. No, no te conozco. El eco de esa frase resonaba en el lugar. El libro no guardaba rastros de la identidad. Habiendo estado de su lado, extraño vengo a ser. La luz desvanecía todo intento de poderme defender. Vienen viejos tiempos a mi mente, sus manos extendidas una y otra vez, vida indiferente. Despierto, pero aún recuerdo sus palabras en mi mente. Una hoja, otra y no está. No, no te conozco. Hermanos, si vos pensás en ese día todo lo que hiciste, todo lo que pensaste, todo lo que amaste en secreto se revela. Lo que nadie sabía, Dios lo sabía. Lo que vos justificaste siempre, ahora Dios lo va a juzgar. Y ese día no vamos a poder decir yo iba a la iglesia o yo conocía la Biblia. Ese día los libros se abren y lo único que va a importar es si estás en Cristo o no. Por eso Pablo va a seguir diciendo en el verso 16, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Integridad, no fachada, no religiosidad hueca.
Tener una conciencia limpia no es ser perfecto, es vivir en la luz, es confesar nuestros pecados delante de Dios, es arrepentirnos con sinceridad y abrazar la gracia de Cristo. Hermanos, una conciencia limpia no significa que no hay pecado, significa que el pecado no se esconde, no se tapa, no se justifica, se lo lleva a la cruz. ¿Y vos tenés una conciencia así? Muchos pierden la paz porque no confiesan su pecado, pero el Evangelio nos llama a vivir con integridad, a no tener miedo del juicio, porque Cristo ya llevó nuestra culpa, y para los que están en Cristo ninguna condenación hay. En el verso 17 ahora Pablo no solo defiende su mensaje, también defiende su fe, porque el Evangelio, mis hermanos, no es solo palabras, también es vida transformada. Y Pablo explica lo que realmente estaba haciendo en Jerusalén. Dice en el 17, en el verso, dice: vine a hacer limosnas y a presentar ofrendas. No venía a causar problemas ni a generar conflictos. Él venía a adorar a Dios, venía a cumplir con su fe de forma sincera. Y en el verso 18 lo confirma: me hallaron purificado en el templo, sin multitud ni alboroto. Nada que ver, hermanos, con la imagen que mostraban sus enemigos, ¿no? Lo acusaban de venir a provocar disturbio, pero Pablo estaba tranquilo, no había confusión, no había escándalo, había respeto, había entrega, había adoración. Todo lo que está bien, lo que se debe hacer en el templo, Pablo lo estaba haciendo. Pero así todo lo atacaron. ¿Por qué? Porque la integridad molesta, porque la luz incomoda a los que viven en tinieblas. Su vida los dejaba en evidencia y en lugar de examinarse, prefirieron atacarlo. Hermanos, los únicos que armaron disturbio y conflicto ahí fueron ellos, que de no ser por los soldados romanos, casi terminan matando a Pablo. Y es lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesús. Pilato tuvo que decir de él: no hallo en este hombre delito alguno. Pero igual, como sabemos, lo crucificaron. Y entonces Pablo va a ir al punto y va a dejar bien claro cuál es el verdadero motivo del juicio en el verso 21. Acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros, dice Pablo. Ahí está el tema. Ese es el verdadero conflicto. No es Pablo, es Cristo. No es su conducta, es su mensaje. La resurrección es el punto de quiebre, mis hermanos. Porque si Jesús resucitó, entonces Él es el Señor. Y si Él es el Señor, entonces ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El Evangelio no es una opinión religiosa, no es una alternativa más. Es una declaración de autoridad. Jesús resucitó, reina y va a volver a juzgar a muertos y a vivos. Y eso es lo que el mundo no tolera, no soporta. Pensalo, no le molesta que digas que vas a la iglesia, pero sí le molesta cuando decís que Jesús es el único camino. No se enojan si hablas de amor, de esperanza, pero se incomodan si hablas de juicio, si hablas de condena. Podés decir que crees en Dios y no hay problema, mientras no digas que Cristo va a volver a juzgar al mundo. Porque ahí no hay integridad, todos tienen que tomar una decisión. ¿Y vos te animás a vivir con esa convicción? A decir: yo creo en la resurrección, a proclamar que Cristo vive y reina, aunque eso incomoda a tu entorno. Porque, mis hermanos, no hay cristianismo verdadero sin cruz, es verdad, pero tampoco no hay cristianismo verdadero sin resurrección. Y si creemos en la resurrección, entonces vivimos de otra manera, con urgencia, con integridad, sin miedo a ser examinado, como Pablo. Nuestro último verso es el 22, y veamos la reacción del poder. Miremos cómo reacciona Félix. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, dice que los aplazó. Félix no era ignorante, ese no era su problema. Ya conocía algo del Evangelio, no era la primera vez que escuchaba hablar de Cristo. Incluso estaba casado con una mujer judía, Drusila. Pero cuando escucha a Pablo, en vez de decidir, aplaza, pospone, deja para más adelante. Y más adelante, seguramente la semana que viene, vamos a ver el verso 25, cuando Pablo le hable de justicia, del dominio propio, del juicio venidero. Dice en la Escritura que Félix tembló, sintió convicción, fue sacudido por la verdad. Pero en vez de arrepentirse, le dijo a Pablo: por ahora vete y cuando tenga oportunidad te llamaré. Y esto es triste, hermano. Escuchar la verdad, temblar ante ella y rechazarla. Félix fue tocado, pero no fue transformado. Fue inquietado, pero no fue salvado.
Y así hay muchos hoy, hermanos, que escuchan la palabra, sienten que Dios les habla, pero lo dejan para después. Posponen, más adelante, cuando arregle mi vida, cuando tenga tiempo. ¿Cuándo? Y ese cuándo muchas veces nunca llega. La convicción se va, la sensibilidad se endurece y el corazón se termina enfriando. No te conformes con escuchar y emocionarte. No alcanza con temblar, no alcanza con sentir. Tenés que tomar una decisión y rendirte ante el Señor, porque el Evangelio que no te transforma te endurece. El mismo mensaje que salva también condena si es rechazado. Juan 3:18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Félix tenía a Pablo delante. Él escuchó el Evangelio de la misma boca del apóstol Pablo. Tenía la conciencia encendida, pero prefirió seguir igual. Y la Biblia nunca más lo menciona tomando alguna otra decisión. Dios no le debe segunda oportunidad a nadie. Es más, Dios no le debe nada a nadie, hermano. Si alguna vez respondimos al llamado del Evangelio con fe y arrepentimiento, fue por pura gracia. Si hoy escuchás la voz del Evangelio es por la misericordia de Dios, pero no sabés si mañana la vas a volver a escuchar. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hermanos, a simple vista, este parece un juicio contra Pablo, pero si miramos bien, en realidad el juicio es contra nosotros. La pregunta no es ¿qué hizo Pablo? La pregunta es cómo estamos nosotros delante de Dios. ¿Vivís como Pablo con una conciencia limpia, con una fe firme, con una vida que proclama a Cristo aún en medio de la oposición? ¿O vivís como Félix, sabiendo la verdad pero posponiendo la decisión, conmovido por momentos pero sin arrepentimiento verdadero? O peor, como los religiosos, usando la religión solamente para aparentar piedad, mientras tu corazón todavía está lejos del Señor. Hermanos, este juicio nos muestra a Cristo. La sombra de Cristo cubre cada uno de estos versos, porque Cristo también fue llevado a juicio. Y fue el juicio más injusto que jamás existió. La verdad encarnada fue llevada a juicio por la mentira de los hombres. El santo, el único santo, fue condenado por pecadores. Pero él no se defendió como Pablo. No, él no abrió su boca. Él se entregó voluntariamente. Murió en la cruz como culpable, como criminal, para salvarnos a nosotros, los verdaderos culpables. Pero él resucitó, la muerte no lo pudo retener, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, pero un día va a volver. Y cuando vuelva no va a volver a sentarse al banco de los acusados, va a volver como juez. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? No estamos hoy delante de Félix, estamos delante de Dios. Estamos delante de la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores y Juez de toda la tierra. Por eso, mi hermano, mi oración es que puedas escuchar la voz del Evangelio tan clara como un trueno que suena en medio del silencio de la noche, que puedas sacudir las paredes de tu alma, que te haga despertar. No seas como Félix, no apagues la voz de la conciencia. No sigas resistiendo al Espíritu y no endurezcas tu corazón. Como dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy hay gracia, hoy hay perdón. Hoy podés correr a la cruz y encontrar refugio, encontrar amparo. Pero mañana puede ser el día del juicio. Mañana puede ser el día que te presentes ante su trono. Y el que hoy es tu Salvador, o el que hoy quiere ser tu Salvador, mañana será tu juez. Y el que hoy te está llamando con amor, mañana te va a juzgar con justicia. Oremos, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que a través de ella nos examines. Danos una conciencia limpia, Señor, no por nuestras obras,